Bien, ¿qué tal, chicos? Nosotros somos el grupo número 4 de la Universidad Central del Ecuador y nuestro tema ha sido el formato SQL en una base de datos. En este caso hemos escogido el programa Access. Para empezar, les vamos a explicar un poco de qué trata el lenguaje SQL. El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones algebraicas, de las cuales estas nos sirve para crear, actualizar y manipular una base de datos. Entre los comandos más importantes existen dos tipos en el formato SQL. El primero son los DLL, que sus siglas en inglés significan Data Definition Language, que esto significa lenguaje de definición de datos. Y también tenemos los comandos DML, que sus siglas en inglés significa Data Manipulation Language, y en español sería lenguaje de manipulación de datos. Los comandos de LL permiten crear y definir nuevas bases de datos o campos de índices, mientras que los comandos de MLL que permiten generar consultas para ordenar y filtrar datos de una base de datos. Ya. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos una base de datos de la Facultad de Ciencias Económicas. En este caso hemos creado 6 tablas que nos parecen las más importantes que debe constar la facultad. Como primera tabla tenemos las carreras. Como llave principal tenemos el código de la carrera y el nombre de la carrera. La segunda tabla tenemos la de los estudiantes, que tiene su llave principal, el número de cédula del estudiante, acompañado del nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y otros componentes para estructurar la base de datos. Como tercera tabla tenemos la matrícula. Como llave principal tiene el código de la matrícula, la cédula del estudiante y el código del semestre, ya que la facultad se genera por varias carreras y por varios semestres. Como podemos ver aquí la relación de uno a muchos, una carrera puede tener varios estudiantes y muchos estudiantes pueden pertenecer a una carrera. Es lo mismo con los semestres y con las materias, ya que cada carrera tiene diferentes materias y diferentes semestres. Y por última tabla tenemos la de los docentes. Como llave principal tiene el número de cédula del docente, acompañado del nombre, del apellido, la dirección y entre otros. Y ahí de esta manera tenemos nuestra base de datos. Nuestro tema para enfocarnos es las consultas en el formato SQL. Como anteriormente ya se les había explicado más o menos de los comandos, yo les voy a hablar ahorita sobre los comandos de DLL. Como primer comando tenemos el comando create. Este nos sirve para crear nuevas tablas. Como ya aquí podemos observar, ya tenemos nuestra base de datos. Entonces vamos a crear una nueva tabla para explicar el nuevo comando. Entonces nos vamos a crear a diseño de consultas. Cerramos esto. Aquí le damos clic derecho y escogemos el formato vista de SQL. Entonces, como primario vendría a ser el create. Y vamos a crear una nueva tabla. En este caso, vamos a crear una tabla, create table. Le vamos a poner como nombre pago de matrícula, como por ejemplo. Ya. Entonces, esta tabla necesita un código principal. En este caso, vamos a poner como llave primaria el código del pago de la matrícula. Ya, el código va a ser un carácter, va a ser un varchar, por ejemplo, de 5. Esto va entre paréntesis. Y al ser la llave primaria, tenemos que poner el siguiente comando, que se identifica como la llave primaria. En este caso, que es null primary key. Ya. Y ahí adicionalmente podemos agregar otros campos a esta nueva tabla, como por ejemplo la fecha de pago, que este viene a ser un data type.
Y adicionalmente podemos agregar el valor de pago. Y este va a ser un entero. O podemos ponerle money, ya que podría ser representar el dinero. Ya. De esta forma nos vamos a ejecutar y como podemos observar, ya nos ha generado nuestra nueva tabla con los campos que anteriormente habíamos mencionado. Y de esta forma es como se utiliza el comando create. Aquí vamos a guardar la consulta y vamos a poner el comando create. Listo, y como pueden observar ya está creado. Cerramos a continuación. Les voy a explicar también otro comando que es el alter. Este comando se utiliza para modificar unas tablas o agregar campos o hacer una combinación de varias definiciones de campos. En este caso nosotros vamos a agregar un campo de nuestra nueva tabla que ya tenemos, que es pago de matrícula. Entonces nos vamos a crear, a decir consulta, cerramos y escogemos la vista SQL. Entonces ponemos el comando que es alter, alter table, ya que vamos a generar de la tabla que está creada. Entonces vamos a seleccionar nuestra nueva tabla que es pago de matrícula. Ya. Entonces, como se había dicho, este comando es para agregar un nuevo campo. En este caso vamos a añadir, vamos a seleccionar la palabra clave que es add. Y por ejemplo, podemos agregar el campo que se llame impuesto, pago de la matrícula. Ya, y este viene a ser igual es dinero, podríamos ponerle como money o como entero. Entonces en este caso vamos a seleccionar money. Punto y coma para finalizar y le damos a ejecutar. Y guardamos este comando como alto. Y como podemos observar, se nos ha generado nuestro nuevo campo a través de consultas mediante SQL. Aquí dice impuesto pago de matrícula. Y tenemos nuestro segundo comando. A continuación voy a explicar otro comando de los DLL, que vendría a ser el drop. Este en cambio nos sirve para eliminar una tabla. En este caso vamos a eliminarla. Por ejemplo, podemos crear otra tabla. Vista SQL, ponemos create table, como por ejemplo, pongámosle niños. Y ponemos el set niños y este va a ser un varchar de 5 y esta tiene que ser la llave primaria. Listo, y ejecutamos. Varchar. Ahí el espacio estaba de más. Cambiémoslo por un enter. Listo. Ya. Faltaban los paréntesis, por eso hemos generado la tabla. Entonces, pongámosle como create 2, solo para explicar el siguiente comando. Cerramos. Entonces, como se había dicho, el drop se utiliza para eliminar las tablas. En este caso, vamos a usar el comando a través de SQL. Entonces, ponemos drop.
Ponemos drop table y el nombre de la tabla que deseamos borrar. En este caso va a ser la de niños. Punto coma para finalizar y ejecutar. Y como pudieron observar, se ha eliminado la tabla que recientemente creamos de una manera súper fácil y sencilla. Aquí guardamos como comando drop y se puede ver que se generó acá. Listo, y estos serían los tres comandos principales de la familia DDL. A continuación les voy a enseñar los comandos de ML, que como primer comando tenemos el select. Cerramos esto, nos vamos igual a diseño de consultas, cerramos a través de SQL. Entonces, ya tenemos aquí el select. En este caso vamos a hacer un ejemplo. Vamos a seleccionar la cédula de los estudiantes. Adicionalmente también vamos a coger el nombre de los estudiantes, el apellido, y también podemos trabajar con varias tablas. En este caso también podemos seleccionar el código de las carreras, de donde tenemos el front, de donde serían de las tablas de estudiantes. Punto coma para finalizar. Perdón. Como se puede ver, aquí se generó la nueva consulta a través del cel. Como seleccionamos la cédula del estudiante, el nombre, el apellido y el código de la carrera. Y así es como se utiliza el comando de MLL a través de select. Comando de ML select. Y aquí está nuestra nueva consulta. Otro comando importante vendría a ser el insert, que este nos sirve, es utilizado para insertar nuevas operaciones, nuevos datos a nuestra base de datos. Cerramos, hacemos el mismo proceso, seleccionamos la vista SQL y vamos a utilizar el comando insert. Ya, entonces vamos a seleccionar el insert into de la tabla que generamos anteriormente con el comando create, que sería el pago de matrícula. Ya. Entonces, este comando nos dice que nos sirve para insertar datos a nuestros campos en nuestra tabla. En este caso, vamos a insertar datos a través de la palabra clave que es values. Acompañado de los paréntesis. Por ejemplo, en nuestra tabla tenemos el código, la fecha, el valor y el impuesto. Entonces, el primero tenemos el código. Como este es un carácter o puede ser un número, este sería nuestro código. El siguiente, como es la fecha, debe ir entre numerales para que el sistema SQL lea la fecha que queremos ingresar. Por ejemplo, la fecha de hoy, que es 21 de 2 de 2021. Y los dos siguientes son dinero. En este caso podemos ingresar un pago de 39 y un impuesto de 35 centavos. Ejecutamos, finalizamos con punto y coma y ejecutamos. A ver, aquí tenemos. Y aquí nos sale el mensaje de verificación que nos dice que se va a anexar un nuevo dato. Entonces, una vez ya generado esto, ya no se puede modificar. Entonces, le damos así y podemos observar que los datos que hemos ingresado se han colocado aquí. Entonces, tendríamos el código 1, que viene a ser representativo a la fecha del 21,
con valor a pagar de 39 y con un impuesto de $35, como por ejemplo. Y de esta manera se usa el comando insert de la familia de DML. Listo, a continuación también existe el comando update, que este sí es utilizado para modificar los valores de los campos y un registro. Por ejemplo, aquí tenemos en nuestra tabla pago de matrícula el impuesto, que en este caso, ya tomándolo como un ejemplo de la vida real, sería muy exagerado pagar un impuesto de $35 a un valor de 39. Entonces vamos a modificar este campo del impuesto a través del comando update. Cerramos nuestra tabla, nos vamos a crear un diseño y seleccionamos la vista de SQL. Entonces el comando siguiente a utilizar es update de la tabla pago de matrícula. De qué campo vamos a seleccionar. Como se había mencionado, vamos a escoger el impuesto. Igual, y aquí queremos modificar ese campo, entonces va acompañado de un igual y el nuevo valor que se quiere cambiar. En este caso yo le voy a poner un impuesto de 50 centavos. Ya, listo, y acompañado necesitamos un where porque queremos especificar de qué código queremos modificar ese nuevo campo. Entonces, como nosotros tenemos en nuestra tabla pago de matrícula como llave principal el código, en este caso es el 1, entonces seleccionamos where del código y este tiene que ser igual a 1, que es el único código que tenemos. Le damos punto y coma. Tenemos aquí en nuestra tabla pago de matrícula. Del código 1 queremos modificar el impuesto. Entonces ponemos aquí el código 1, finalizamos con el punto y coma y ejecutamos. Y aquí anteriormente nos va a salir el mensaje de advertencia, como esto va a ser, es como se va a actualizar una nueva tabla. Entonces le damos así, cerramos esto de aquí y como podemos observar, a través de este comando hemos modificado el campo de impuestos, que ahora tiene un poco más de coherencia con el valor que le hemos puesto nosotros. Y de esta manera se utiliza el comando update. Guardamos. Listo. Y para finalizar en la familia de los comandos tenemos el delete, que este es utilizado para eliminar registros de una tabla o de una base de datos. En este caso vamos a eliminar todo el registro de la tabla de pago de matrícula, lo que hemos venido trabajando. Entonces nos vamos a crear, nos vamos a diseñar consultas, cerramos a través de la vista SQL. Entonces tenemos el comando delete. En este caso queremos borrar todo. Vamos a utilizar el asterisco para borrar todos los campos que tiene la tabla. ¿De dónde? En este caso serían de nuestra tabla, que es pago de matrícula. Y aquí adicionalmente tiene que ir acompañado de un where, porque queremos especificar de un cierto código. Como por ejemplo, aquí pueden existir varios códigos y queremos eliminar el código 1, el código 2 y queremos eliminar todos los registros. En este caso, como tenemos solo un solo código, vamos a hacer el mismo proceso que se hizo con el comando update. Entonces, ¿de dónde? Del código de pago de matrícula. Y ese tiene que ser igual a 1, que es nuestro único campo, punto y coma. Y ejecutamos. Y aquí nos sale el mensaje de advertencia que dice va a eliminar una fila de la tabla especificada. En este caso le vamos a dar sí. Le guardamos como DML
delete. Y podemos observar que se ha eliminado todo lo que hemos seleccionado a través del comando delete. Y así sería como se utilizan los comandos en el formato SQL en Access de una base de datos de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias, y a continuación mi compañera les va a explicar las cláusulas igual a través de SQL. Yo les voy a hablar sobre las cláusulas. Las cláusulas son condiciones de modificación utilizadas para definir datos que desea seleccionar o manipular. Como primera cláusula tenemos el from, la cual es utilizada para especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los registros. A continuación les daré un ejemplo en el SQL para que se entienda un poco mejor el contexto del from. Aquí empezaremos con el select, en el cual vamos a buscar la cédula del docente. Trabajaremos con la tabla docente. Entonces vamos a requerir la cédula del docente, el nombre del docente y la edad del docente. En el cual aquí utilizaremos el from. From, como ya dijimos, era para especificar de qué tabla queremos los datos ya mencionados con anterioridad. Entonces solo ponemos docentes, el punto y coma para cerrar el código y ponemos en vista de hoja de datos, en el cual nos está saliendo, como dijimos, la cédula del docente, el nombre del docente y la edad del docente. Guardamos como from. A continuación vamos a ver la siguiente cláusula, la cual es where, la cual se utiliza para especificar las condiciones que deben reunir los registros que vamos a seleccionar. Les daré también un ejemplo sobre esto para que se entienda un poquito mejor. Vamos a vista SQL y aquí querremos seleccionar todo. Para esto vamos a utilizar el asterisco, el cual indica que queremos todos los datos de la tabla de estudiantes. Como ya vimos, el from con anterioridad nos sirve para determinar de qué tabla queremos. Estudiantes, y aquí vamos a especificar el where, el cual queremos que cuando sea el nombre del estudiante Diana. Y cerramos con punto y coma. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que cuando el nombre del estudiante sea Diana, vamos a ver todos los datos. Entonces vamos a ver la hoja de datos y como si hay el nombre Diana Andrade, podemos ver que nos salen todos los datos de esa persona. Vamos a guardar. Ya. Como siguiente cláusula tenemos el group by, el cual es utilizada para separar los registros seleccionados en grupos específicos. Vamos a crear diseño de consulta, vista SQL. Ya, una vez aquí, vamos a ver. Vamos a seleccionar el sexo del estudiante y con esto vamos a especificar que nos cuente todo. Sexo del estudiante. Y con el count vamos a decir que nos cuente todos los datos. Entonces vamos a decir que nos saque ese resultado de los estudiantes. Y aquí vamos a utilizar el group by, que vamos a ordenarle por el sexo del estudiante mismo. Punto y coma y vamos a ver. Aquí podemos observar que nos contabiliza,
aparte de ver qué tipo de sexónomas tienen, nos contabilizó. Eso es lo que hace el count. Es decir, nos ordenó por sexo femenino y masculino y tenemos 5 femeninos y 7 masculinos. Guardamos. Como consiguiente tenemos el having, el cual se utiliza para expresar la condición que debe satisfacer cada grupo, en el cual nos vamos a diseño de consulta, cerramos esto y nos vamos a la vista SQL. Entonces aquí va a ser un poquito largo. Vamos a decir que de estudiantes queremos el sexo del estudiante y de aquí vamos a proceder a realizar una operación. Decimos que esto es entero y a esto le vamos a aumentar la fecha. 8. Y a esto le vamos a restar la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento del estudiante. Y a esto le dividimos por 365 días. Cerramos con el último y le vamos a poner nombre a este resultado. Nosotros hemos decidido ponerle experimento 1. Decidimos nombrarle experimento 1 y esta operación lo que hace es darnos la edad del estudiante. Vamos a ver a sacar esto de estudiantes, ya que estamos utilizando el sexo del estudiante y la fecha de nacimiento. Y lo vamos a agrupar también. Estudiantes. Sexo del estudiante. Listo. Y aquí es donde procedemos a utilizar el having. Y aquí vamos a realizar otra operación. Decimos que es entero la fecha menos la fecha de nacimiento del estudiante. Aquí vamos a abrir a cerrar el corchete. Y acá también se tenía que abrir un corchete. Fecha de nacimiento del estudiante. Lo dividimos por 365. Cerramos. Decimos que esto sea mayor a 18. Cerramos y ponemos punto y coma. Entonces aquí vamos a ver la hoja de datos. Como aquí podemos observar el promedio de las edades de los estudiantes. Por ejemplo, en esta base de datos tenemos un promedio de 20 años, como se puede observar en femenino y masculino. Es decir, casi un 50-50 de promedio en la edad. Vamos a proceder a guardar. Y ahora, por último, vamos a ver la última cláusula, el cual es el order by. Esta se utiliza, en cambio, para ordenar los registros seleccionados de acuerdo a un orden específico. Vamos a proceder a ver la diferencia entre el group by y el order by. Entonces, nos vamos a diseño de consulta. Y vamos a especificar. Vamos a seleccionar todo
de la tabla docentes. La tabla docentes, y esto lo vamos a ordenar por el nombre docente, y para hacerlo un poquito más de manera descendente. Vamos a ver. Vista de hoja de datos, y como se puede observar, como dijimos, de manera descendente, y el nombre entonces empezaría desde la Z y terminaría en la A. En cambio, si ponemos de manera ascendente, vamos a observar que se nos ordena en cambio de la A hasta la Z. Vamos a guardar. Aquí, como se puede observar, la diferencia entre el order by y el group by es que el group by, como su nombre lo dice, lo agrupa los datos. En cambio, el order by ordena de una manera específica. Y eso sería todo con nuestra exposición. Muchas gracias.